Uno, adelante Noemi. Gracias, Pepe. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros que se están conectando a una sesión más. Bienvenidos todos a nuestra escuela virtual por un nuevo contexto social. Les recuerdo que esta escuela está siendo organizada por Alsaco y Agroecológica, Viernes por el Futuro Perú y el Consorcio Agroecológico Peruano. Y tenemos el apoyo también de Oxfam y Toa.p. Bueno, compas, me presento, yo soy Noemí, el día de hoy los voy a estar acompañando en esta sesión, soy parte de Viernes por el Futuro Perú, y les reitero, les vuelvo a agradecer por conectarse, a todas las personas que están en salita hoy, que de nuevo desde sus territorios nos acompañan, y también a las personas que nos están acompañando desde la transmisión en Facebook y desde YouTube. Les recordamos que durante la sesión pueden ocurrir algunas preguntas, algunos comentarios, ustedes los pueden hacer en sala, durante el chat, no hay problema, todo se les estará llegando a los ponentes que están hoy en sesión, y también a las personas que nos están viendo desde Facebook. Pueden hacerlo por comentarios, todas las preguntas estarán llegando a esta sala para poder comentarlas y compartirlas, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra última sesión del cuarto módulo, donde estaremos hablando sobre el buen vivir en la casa común. Para esto hemos invitado a 3 ponentes. Tenemos a Flores Milo Simbaña, de Ecuador, Eduardo Castro y Eduardo Salas, quienes son de Perú. Para iniciar con nuestra sesión, vamos a comenzar con Eduardo Salas. Eduardo Salas Arce, quien es educador, tiene estudios en género, teología y comunicación, también es fundador y director de audiovisuales del Perú ADEP, una institución de formación y promoción de liderazgos juveniles, y posee una amplia experiencia en la elaboración y desarrollo de programas y materiales educomunicacionales de capacitación y formación para jóvenes y adultos en lengua quechua y español. Bienvenido, Eduardo, bienvenido, compañero. Te encuentras por aquí. Queremos darte la bienvenida y también darte este espacio. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Noemí, y un saludo para cada uno, para cada una de quienes estamos en esta sala. Muchísimas gracias por esta posibilidad de compartir este tema tan acuciante en este momento para la etapa que estamos viviendo, que es el sentido de la casa común. Yo voy a presentarles un poco lo que está detrás o lo que esconde, digamos, la palabra casa común, que es una palabra que se está utilizando bastante ahora, pero a veces con el riesgo de ser un poco pasar como una de las tantas palabras que luego terminan de no tener ningún significado más allá de lo que literalmente se dice. A ver, quisiera comenzar un poco hablando con alguien que no dijo nada de casa común, sino más bien vivió una experiencia muy interesante y que dio origen además a una carta, una encíclica que ha sacado el actual Papa Francisco, que es sobre el cuidado de la casa común. Y hablo del primer Francisco, el de Asís. Él vivió en el siglo XII y tuvo una experiencia particularmente especial de hermandad con la naturaleza. Era hijo de un rico comerciante de telas y destinado a ser un gran empresario, ¿no? En una de las tantas guerras que había entre su pueblo Perugia y cayó preso y ahí tuvo una experiencia espiritual muy grande, una cercanía con Dios y que le llevó a cambiar radicalmente su manera de entender la creación, su manera de entender la forma como se relacionaba con la creación y en general con el mundo en el que habitaba. De hecho, una de las primeras cosas que hizo fue reconciliarse con los pobres para decir, bueno, tuvo el atrevimiento de regalar todas las cosas que tenía en su casa de su padre y después decir, bueno, simplemente me voy a vivir en la hermandad con la naturaleza. Y hermandad en un sentido completamente radical.
se sentía hermano del aire, del viento, del agua, de las aves, del pasto, de todo. Y les decía hermanos. La- es muy conocida la oración que él crea que es Laudato si o mi Signore, ¿no? Que es alabado seas mi Señor, que además da el origen a la carta del Papa Francisco actual, y le dice, alabado seas mi Señor por la hermana agua, por el hermano sol, por la hermana la madre tierra, ¿no? Y lo hace con una alegría y una autenticidad impresionantes. No es una pose, no es una nueva manera de vivir su juventud, sino simplemente es una forma como él se inscribe en la historia de la humanidad como alguien que acoge y respetando a la naturaleza, la acoge como una hermana y se siente además como un hermano. Y este, de hecho, creo que él hace carne de un salmo que hay en la Biblia, Salmo 8, que dice, al ver el cielo, que es la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que cuides de él? Y aquí pone un elemento que me parece que es importante para quienes somos creyentes. Perdonen si es que les voy a hablar un poco sobre este sentido de la trascendencia y de un Dios y todo. No pretendo catequizar a nadie, solamente explicar el sentido de la casa común. Yo soy creyente y además lo hablo por eso seguramente con algo de pasión sobre el tema. Este, y es que cuando es Francisco el de Asís le habla al Creador, también le dice a- a las plantas y a todo que hablen con el Creador. Tiene un respeto increíble. A sus hermanos les dice, por si acaso, no cultiven en todas las partes, dejen una partecita, porque ahí también van a crecer las hierbas silvestres, inclusive la mala hierba. Y todo eso es obra del Creador, así que hay que dejarle espacio. ¿Ah? Porque para él la creación es mucho más que naturaleza. La creación es un proyecto de Dios, y es un proyecto amoroso de Dios, y cada criatura tiene un valor y tiene un significado, ¿no? Entonces, ahora, esto de que hay un creador, un ser supremo que crea la tierra, no es solo una cuestión del cristianismo, ¿verdad? Está en todas las religiones. En todas las religiones hay un ser supremo que ha creado la tierra, que ha creado la naturaleza para que los seres humanos puedan vivir. Ahí hay acentos distintos, pero el origen es siempre eso. Este, y Francisco, el de Roma, acoge al Francisco de Asís con toda la carga de lo que significa y él también dice, cada elemento de la naturaleza es una caricia de Dios. Todo está interconectado. Ese es el deseo de Dios. Nadie se basta a sí mismo. Todos, todas, dependemos del otro, de la otra. Tenemos un sentido de complementariedad y debemos servirnos unos a otras. Es cierto, el ser humano tiene unas capacidades y unas habilidades distintas, diferentes a las demás criaturas, y por eso mismo tiene una responsabilidad mayor en el cuidado de las otras criaturas. El elemento de la casa me parece que es importante también que lo tomemos en cuenta. La casa, vamos a ver, es el espacio físico de la referencia que tenemos, ¿no? Hasta hace un tiempo era el lugar donde nacíamos y también el lugar donde moríamos, ¿verdad? Y hablo de la muerte natural, ¿no? La casa es el lugar del inicio y del final de nuestra existencia humana. La casa es el lugar de la seguridad, de la comida. La casa es el lugar donde voy a reposar la cabeza para descansar. La casa es el lugar donde habitan los seres que queremos. Está mi compañera, está mi compañero, está no sé si quiero tener un perrito ahí, está y lo quiero y está en la casa, ¿no es cierto?
Y si alguien de la casa está mal, entonces todos los que habitan ahí sufren y se preocupan para que ese alguien que está mal, pues recobre la vida, recobre la salud, recobre la alegría, se reintegre con plenitud. Y un elemento también importante es que una casa siempre la queremos bonita, siempre la arreglamos. No es normal, no hay nadie que destruya su casa simplemente porque le da la gana. En el texto de la Biblia hay un elemento más que quiero tomar ahora, y es que, a ver, Moisés, que es un pastor que está en el campo pasteando a sus cabras, siente que una voz le llama, Moisés, Moisés, de un arbusto que está ardiendo, pero que no se consume, ¿no? Y cuando Moisés se acerca, la voz le dice, un momento, no te acerques. Quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es tierra sagrada, es tierra santa. Dios habla desde la naturaleza para decir a quienes creemos que la tierra es sagrada, que la tierra es santa. Francisco de Roma, cuando llega a, a Puerto Maldonado, repite esas palabras, dice, estando aquí en esta naturaleza, nos suenan las palabras de Yahvé a Moisés y tenemos el deseo de quitarnos las sandalias porque sentimos que estamos pisando tierra sagrada. La casa es entonces ese espacio que hemos heredado, porque es de nuestros padres, de nuestras madres, de abuelos, las abuelas, qué sé yo, y es también lo que vamos a heredar a quienes vienen detrás de nosotros, ¿no? De alguna manera, para quienes somos creyentes, probablemente la casa sea un adelanto del reino de Dios, no del reino de los cielos, no de las alturas, sino de alguien, de un Dios que viene a hacer su casa al costado de la nuestra, a hacer su choza junto a la nuestra. Jesús de Nazaret arma su casa junto a nosotros. El planeta es la casa de la humanidad, es el espacio de los seres humanos para que puedan desarrollar. Por eso se habla de la casa común como que es esta casa de toda la humanidad, ¿no es cierto?, que requiere que todo lo que hemos dicho antes de la casa la cuidemos, que esta casa que la pongamos bonita y que tengamos la posibilidad de todas las personas de vivir. La casa común como un concepto no viene de mucho antes en la iglesia, lo digo, se ha hablado de la creación, se ha hablado de los daños, de los riesgos que corre la creación. Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI en la Iglesia Católica hablaron de esto y dijeron varias cosas, entre ellas que lo que está ocasionando el deterioro de la casa son las estructuras sociales y económicas que los seres humanos vamos construyendo. Decía Pablo VI, o sea, al destruir la creación no nos damos cuenta que nos estamos destruyendo porque vamos a ser víctimas de esta degradación. La casa está amenazada, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalles de esto, ustedes saben bastante mejor que yo todas las formas como estamos amenazando esta casa común, este espacio que hemos heredado y que vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no es cierto? Hay un deterioro enorme, ¿no es cierto? Y está siendo provocado por los modelos de desarrollo que hemos ido implementando, por un antropocentrismo, por un malentendido sentido de dominar la tierra. ¿No? En el libro del Génesis dice Yahvé que te doy esa tierra para que la domines, pero no para que la sometas como tal, ¿verdad? Ahí simplemente para que puedas cuidarla. El patriarca Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa dice algo que me parece que es central para quienes creemos. Dice él, voy a leer el texto, cometer un crimen contra la naturaleza es un pecado.
Para los seres humanos que hacen que las especies se extingan y destruir la diversidad biológica de la creación de Dios, para los seres humanos que degradan la integridad de la tierra causando cambios en el clima y despojando la tierra de sus bosques naturales y de sus humedales, para los seres humanos que contaminan las aguas de la tierra, su terreno, aire y en definitiva su vida con sustancias venenosas, todos estos actos son pecados. Porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Esto es muy, muy grande cuando sentimos que hablamos, porque un pecado es, creemos la ausencia, ¿ya? Es el alejarse de la voluntad del Creador. Y entonces, cuando hacemos daño a algo de la naturaleza, ya hemos dicho, a nosotros mismos prestamos al proyecto amoroso que Dios tiene con la creación. Francisco acoge el primer acto que tiene Francisco de Asís cuando reparte todo a los pobres. Y él dice, el grito de la tierra es el grito de los pobres. No hay dos crisis separadas. No hay una crisis ambiental y otra crisis social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y por lo tanto, si queremos solucionar esto, tenemos que acercarnos a ambas dimensiones, ¿no es cierto? Que es una sola. No podemos decir vamos a ser amables con la naturaleza, destruyendo o dominando a los seres humanos. Para poder hacer esto necesitamos, y lo dice en el sentido de la casa común, convertirnos. Para entrar en la casa común hay que convertirnos y hay que tener una conversión ecológica. Y esto tiene que ver entonces con una gran pregunta sobre cómo es que debemos relacionarnos con la naturaleza y con la madre tierra. Yo quiero recordar aquí algo que un compadre mío, compañero campesino del mundo ojero, hace algunos años comentando sobre, antes de que fueran un boom místico para el turismo místico que es ahora, conversábamos con él y me decía, mira, nosotros tenemos aquí solo la tierra. En la tierra nosotros cultivamos y aprendemos a cultivar la tierra y de ahí sacamos todo para comer. En la tierra también tenemos las plantas para nuestras medicinas, para poder curarnos cuando estamos mal. Y tenemos también, podemos hacer nuestra casa. Y también tenemos ahí el canchoncito para poder tener nuestros animales. ¿Para qué necesitamos una escuela? ¿Para qué? O sea, ¿qué más necesitamos saber si ya hemos aprendido todo esto? Yo no quiero romantizar con esta manera de pensar, pero está la pregunta, ¿cómo debemos relacionarnos con la naturaleza y con la madre tierra? Nosotros tenemos una cultura del consumo muy grande que es la que hace daño. Y hablo de esto para decir que necesitamos una conversión en principio personal para entrar en esta casa común. No vamos a llegar a ella a partir de una teoría como tal, si es que no tenemos en el fondo un ánimo interior, un fuego interior que nos ayude a cambiar y a entrar en una relación de respeto con la madre tierra. Todo está relacionado. Los seres humanos estamos relacionados con el sol, con la hermana luna, con el hermano río, con la madre tierra, y nos debemos cariño, y nos debemos una relación respetuosa, una relación amorosa. Y esto significa entonces cambiar de paradigma, ¿no? Hace un tiempo unos jóvenes nos preguntábamos ahí, y digo, nos preguntábamos, o sea, ya se imagina hace cuánto tiempo, por ejemplo, ¿cuántos pantalones necesitas tú para vivir? ¿3? ¿2? ¿4? ¿Cuántos? ¿Cuántos polos necesitas?
todo lo demás es parte de este paradigma que nos ha llenado, que es el consumo. ¿Cuántas comidas? ¿Qué tipo de comidas necesitas? Necesitamos cambiar para entrar a un paradigma del cuidado. Hay que cuidar el mundo porque cuidando el mundo nos estamos cuidando nosotros. Cuidando nuestra casa, vamos a tener en la casa, como decíamos, el alimento, un lugar donde dormir, un lugar donde querer, un lugar donde desarrollarnos. Ese es el sentido de la casa común, una cultura del cuidado que impregne toda nuestra sociedad, ¿no? Y no como un acto de caridad, digamos, sino más bien como un paradigma amoroso. Dice Agustín, de Hipona, San Agustín, dice, ama y haz lo que te dé la gana. Y es, es decir, aquello que lo haces por amor, lo haces de manera gratuita, espontánea. Y eso es lo que deberíamos tener. Eso es convertirse, ¿no? Y entonces, cuando hablo de fuego interior, estoy hablando de una espiritualidad, y en este caso de una espiritualidad ecológica, ¿no es cierto? Entonces, no solo se trata de hablar de muchas ideas, sino de aquellas que mueven tu ser interior para estar en paz con la naturaleza, para estar en paz contigo mismo, para estar en paz con tus hermanos y hermanas, para estar en paz y en buena relación con Dios. Hay una palabra de la encíclica de la Laudato Si con la que termina que me gusta mucho. Caminemos cantando, que nuestras luchas y esperanzas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten la alegría de la esperanza. Y creo que es eso. Tomo un minuto nada más para decir que en la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales, estamos haciendo eso, trabajando de esa manera en la Amazonía por los múltiples servicios que prestan los árboles para la vida del planeta. Intentamos que en los lugares donde, y ustedes lo saben bastante bien, donde en la Amazonía, donde no hay presencia del Estado, donde no hay presencia de la sociedad civil, donde, en fin, solamente está una comunidad, es muy posible y casi seguro que haya un lugar de culto, un templo católico, un templo evangélico, y hablo del Perú. Y entonces la idea es que sí creemos que la creación es obra de un creador y que nos llama a cuidar y que nos llama a decir que debemos heredar un planeta para las futuras generaciones, pues entonces actuemos en consecuencia. Eso tratamos de hacer desde la iniciativa interreligiosa, de generar la conciencia, sensibilizar, pero también actuar políticamente, porque las iglesias tienen una voz que no solo tiene que quedarse en los templos, sino en la sociedad. Y actuamos para incidir en los diferentes niveles de gobierno que hay en nuestro país. Yo me quedo ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Ha sido una forma muy clara realmente de empezar, ¿no? Nos has acercado a lo que sería cómo concebimos nuestra casa común. Nos has traído también una experiencia, tu experiencia que sería una experiencia espiritual acerca de cómo se concibe como una hermana, tratarla y sentirla como una hermana. Bueno, gracias. Ahora vamos a pasar también a nuestro siguiente compañero, es Eduardo Castro. Eduardo, si te encuentras por aquí. Las preguntas que nos están llegando para nuestro compa Eduardo Salas lo vamos a realizar al final de las 3 ponencias para tener también un orden de tiempo y poder equilibrar, ¿no? Para todos por igual. Por eso estamos como pasando de presentación en presentación. Ahí está Eduardo, ya nos está compartiendo su presentación. Como una pequeña presentación para él, Eduardo Castro es ingeniero zootecnista, tiene más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, en programas de desarrollo agropecuario y ambiental en zonas rurales y comunidades campesinas. Adelante, Eduardo, tienes también 20 minutos para tu presentación. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que me llegó un poco repentinamente, pero con todo gusto puedo hablarles de mi experiencia, esperando de ser tan claro como ha sido mi tocayo Eduardo Solís, que le agradezco la experiencia de vida que nos ha narrado, nos ha contado. Bueno, mi trabajo es en Ancash.
Es donde mayormente he desarrollado mi labor profesional, trabajando para diversas instituciones, principalmente para la Asociación Ulpichayay, que desempeñaba trabajos en temas de conservación de la agrobiodiversidad, cambio climático, educación intercultural. Y eso fue todo un camino porque tuvimos que aprender progresivamente desde que la institución empezó sus labores allá por el año 94, me parece. Poder generar una visión entendiendo el contexto en el cual se estaba trabajando y un tanto diferenciar la aplicación de los programas que comúnmente se daban en aquella época, que era simplemente una intervención, invertir los fondos asignados y esperar resultados un tanto concretos y a veces poco sostenibles, ¿no? Entonces, en todo este tiempo tuvimos que empezar a educarnos también, ¿no? Algo que nuestros amigos de Pratec, que fue la institución que nos asesoró en este camino, nos llamaba o llamaba el desaprendizaje, ¿no? Un poco desaprender para aprender. Entonces, uno de los primeros aprendizajes es que cada cultura tiene una forma de ver el mundo, ¿no? De sentir y vivenciar, lo cual genera todo ese conocimiento y esa relación que tienen con la naturaleza. Sobre todo en los pueblos originarios, estando aquí en una zona rural con comunidades campesinas, comunidades andinas, y no solo acá de Ancash, porque también por lo menos yo he trabajado en diversos lugares del país, y justamente tratando de llevar este mensaje. Entonces, lo que hace, pues, particular y único a un pueblo es cómo se relaciona con la naturaleza, ¿no? Lo cual, pues, no lo digo yo, solamente lo dicen los diversos estudios que se han realizado, estas formas de vincularse con la naturaleza bajo su propia sacralidad, su propio conocimiento, que se transmite de generación en generación, es la que al final ha moldeado el paisaje que conocemos, el ambiente que nos rodea. La agrobiodiversidad, eso siempre hemos dicho, por ejemplo, las miles de variedades de papa no es que aparecieron espontáneamente, fue producto de toda una crianza, de toda una relación con la papa, con las plantas, con la naturaleza, que al final se tradujo en las miles de variedades de papa, y que justamente obedece a esa visión de crianza. Solamente para dar un ejemplo, en uno de los estudios que hice, vimos que había una planta que le llamaban yutapap, y era una papa silvestre. Entonces, periódicamente se llevaba esa papa, cada campesino, cada familia campesina la llevaba a su chacra y la sembraba con la papa doméstica, con las semillas que ellos tenían. Entonces la respuesta que daban era que era una forma en la cual pues hacían que la papa, su papa sembrada, conversara con la papa nativa y se llevaran bien. Entonces, más allá, digamos, de la visión particular que puedan tener, no fue esta una forma que replicada miles de años o siglos llevó a este tipo de cruzamientos entre especies que permitió generar nuevas variedades. Esa es una pregunta que nos hicimos y que, bueno, lamentablemente no pudimos ir más allá, ¿no? Porque ya obedecía a estudios un poco más especializados que, bueno, como saben, las ONG nos manejamos con proyectos o programas que a veces no consideraban este tipo de trabajo. Entonces nosotros hablamos del Ayin Kausai, ¿no? El Ayin Kausai es una forma quechua de decir bienestar, ¿no? Que básicamente está basada en sentimientos, ¿no? Y en valores, valores que la comunidad genera
a través del tiempo, en vinculación con la naturaleza, con la Pachamama, o la Alpamama, como también se le llama aquí, y lo que consideran sagrado. Y lo principal, obviamente, para ellos es el cariño y respeto, para vivir en armonía y vivir bien. Entonces, tomando las palabras de Eduardo Solís, ¿no? Que la Biblia dice que Dios da al hombre la naturaleza para que se sirva de ella, no para que la someta o haga lo que le da la gana con ella, ¿no? También la visión de los pueblos originarios hablan justamente de que nos criamos con la naturaleza. Y por eso hay un sentimiento de cariño y respeto. Y la forma de comunicarme con la naturaleza es mediante la ritualidad, ¿no? La ofrenda al agua, la ofrenda al cerro, hacer incluso la señal de la cruz al momento de empezar a sembrar. Entonces, todas esas manifestaciones todavía mantienen aquella visión de lo sagrado, ¿no? Que de acuerdo a diversas teorías que se han dado, bueno, no tanto teorías, sino hechos concretos. Por ejemplo, mi profesor de filosofía me hablaba que la civilización occidental cambia a partir del pensamiento científico, ¿no? Que el pensamiento científico desacraliza la naturaleza, porque justamente lo que busca es descifrar todos los misterios que pueda tener la naturaleza y darle una explicación. En cambio, los pueblos originarios no tienen esa visión. Y no estoy tratando de decir cuál es buena o cuál es mala, ¿no? Cada quien tiene su propia forma de interpretar el mundo. Entonces, por eso esta visión no es solamente relacionada a la comunidad humana, ¿no? Sino también esto involucra tanto a los animales, la chacra, los cultivos, el paisaje, ¿no? Con las lagunas, puquiales, los cerros, etcétera, ¿no? Por eso en algunas comunidades todavía hablan del Pacha, ¿no? Del Pacha, el Pacha local, ¿no? Que es solamente el mundo que pueden ver, el mundo que está alrededor de ellos, ¿no? Con un cerro tutelado. Este es el Apu, la deidad que nos protege. Y todavía hacen ofrendas. Cada pacha, cada localidad tiene su propio Apu. Y no es igual para todos. Por eso, por ejemplo, cuando se hizo un estudio en Chavín sobre si conocen las ruinas de Chavín, todas las manifestaciones arqueológicas antiguas tienen esas referencias de cómo ellos veían las señas de la naturaleza. En Chavín hicieron un estudio interesante vinculado a los símbolos que representaban un punto de observación para ver la salida del sol, la posición de las estrellas, el movimiento de la luna, que podían servir para poder dar una interpretación sobre cómo iba a ser un periodo de siembra, cómo iba a ser el clima, cómo, digamos, el movimiento del sol podía ser cambiante en diversos momentos del tiempo, no podían ser iguales todos los años, y eso podía significar cambios en la temporada de lluvias, por ejemplo. Entonces, no era una simple observación, era una experiencia que se tenía pues de mucho tiempo. Entonces, estas personas ya sabían cómo hacerlo. Algo que se ha ido perdiendo, pero que aún muchos campesinos todavía aplican con regular precisión. Entonces, la vivencia, digamos, la andina o la visión andina del mundo, para los que interpretan, digamos, la cosmovisión de las comunidades tanto andinas como amazónicas, establecen un criterio común, ¿no? Es un ciclo en la cual dialogan las comunidades, sean de las humanas, sean de las deidades y la naturaleza. Este es un ciclo porque se dice que en algún momento los hombres pasamos a ser naturaleza, ¿no? La naturaleza pasa a ser deidad.
y la forma de poder entenderse es justamente la conversación entre ellos. Y en el medio yo pondría la chacra. La chacra se convierte en el puente porque nuestras comunidades andinas son agrocéntricas. La vivencia, el medio y el modo de vivir está vinculado a la chakra, porque la chakra nos da el alimento. Es una representación pequeña de la naturaleza, donde confluyen todas las fuerzas, sea el agua, sea la lluvia, la tierra, las deidades, nuestros ancestros están ahí también en la chakra. Algunos dicen, yo cuando sueño con mi abuelito es cuando me dice que ya tengo que sembrar. Entonces, siempre se interpreta de que el paisaje cría, ¿no? Cría a los pueblos y hay una visión de sacralidad, de que el cerro es sagrado, el agua es sagrada, el agua es persona, el cerro es persona. Entonces, por eso se le da el calificativo de madre o padre. Entonces, bueno, esto ya lo había mencionado, el Ayaincausia, que es vivir bien, que busca pues la armonía, ¿no? Y se tenga suficiencia. ¿Suficiencia qué? Alimentaria. Siempre tengamos que comer. La chakra nos da, ¿no? Y no solamente tenemos comida, sino que lo compartimos. Parte de lo que sembramos, la naturaleza también pide, el agua también pide, porque todos tenemos que estar contentos. Si no estamos contentos, entonces viene la desarmonía. Por eso hay fiestas, ¿no? Las fiestas que ahora, bueno, se llaman patronales, si hacemos una retrospección, vemos que están vinculadas a fiestas ya muy antiguas, ¿no? Si hacemos un calendario de las festividades con las actividades agrícolas, vemos que están vinculados, por ejemplo, la fiesta de la semilla, la fiesta del agua, que busca que todos los que vivimos dentro de un pache estemos contentos. También la semilla tiene que bailar, ¿no? Por eso en algunas comunidades a la semilla se la saca a bailar, se la ponen a la espalda y bailan con la semilla porque tiene que estar contenta. Aquí tenemos la fiesta de San Isidro Labrador, ¿no? Que está, bueno, relacionado a una fiesta cristiana con una fiesta antigua, ¿no? Que es la fiesta de la semilla. Entonces al santo, a San Isidro, se lo pasea en andas con las semillas que todos dan, entregan para que las pueda bendecir. Y siempre, pues, lo femenino está vinculado a la regeneración, a la vida. Esto, bueno, pues son representaciones de nuestras, como decía, de nuestros vestigios arqueológicos, en la cual, si lo vemos bien, no solo estas, sino las diferentes vestigios que podamos encontrar, vemos una adecuación al entorno y no digamos, una modificación del entorno, en el sentido de poder hacer un cambio completo en la cual ya lo anterior ya no existe. En cambio, por ejemplo, los canales a veces que se construyen no se pueden ver porque están, digamos, muy mimetizados con el ambiente. Cuando estuve en Puno, pues un campesino le preguntábamos cómo hacía el andén, ¿no? Cómo sabía hacer el andén, y él decía que sí, el andén siempre estaba ahí, solo que había que saber verlo. Y bueno, otra de las características es una agricultura biodiversa que se ubica en pisos altitudinales desde el más bajo hasta el más alto. Entonces, esa variedad ecológica genera una variedad diferente de plantas y semillas que se van adaptando a los distintos ambientes y que es producto justamente de la crianza que se hace. Ese es un ejemplo también que nuestra agricultura, pues, es muy antigua, ¿no? Es una de las primeras agriculturas que se hizo en el mundo y en la humanidad. Entonces se alcanzó un gran alto desarrollo y justamente poder adecuarse a ambientes que, a diferencia de otros, no son planos, ¿no? Sino son casi verticales, en lugares muy fríos, donde se produce. Y eso le permite a la familia alimentarse. Entonces ahí pues vemos que
las más de 3.000 variedades de papa que existen actualmente en el Perú, es producto justamente del trabajo de las familias campesinas. Y, por ejemplo, si vemos a las señoras ahí, es porque ellas son las que conocen las semillas. Si uno va a preguntarle al varón de una familia campesina qué variedades hay, va a saber menos que la mujer. Ellas son las que cuidan la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla también está vinculado a lo femenino de acuerdo a su interpretación. Entonces, la conversación con la naturaleza ya lo habíamos mencionado, relacionado pues a las señas y a la chakra, ¿no? Entonces hay sueños, hay ofrendas, hay rituales, hay intuición, hay interpretación. Las señas son la interpretación de la naturaleza, ¿no? La presencia de las lluvias, el aviso que hacen los animales, ¿no? Cuando salen los sapitos ya indican que va a llover, ¿no? Cuando la araña está llevando sus huevos, señala que la cosecha ya se aproxima. Entonces, existen esas interpretaciones que son producto de la experiencia y que se transmite de padres a hijos. Y eso lo vemos en los testimonios, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, esta papa nunca desaparece porque me quiere mucho. O sea, hay una visión como persona y que está presente el cariño, ¿no? Porque si lo leemos ahí, se tiene pues que mantener a la papa alegre, a la papa contenta para que no se vaya. Este es de una señora de Vicos, la comunidad campesina de Vicos. Y también está el sentido de comunidad, ¿no? Todos somos parientes, todos vivimos en colectividad y todos tenemos que cuidarnos entre nosotros y criarnos entre nosotros. Y lo que ya se había mencionado, el mundo andino por lo menos es sagrado, ¿no? Están las deidades, están pues, que están ahí, ¿no? O sea, son algo concreto, vigente, que se manifiesta a través de las señas, a través de los sueños, a través de la interpretación que hacen la gente que conoce. Al momento de hacer una ofrenda, ¿cuál es la respuesta? El vuelo de un pájaro, el brillo solar, son muchas señas que ellos tienen y que son particulares en cada localidad. Y como mencionaba, pues hay un tema de respeto, ¿no? O sea, todos los años, cuando vengo a sembrar, pido permiso, ¿no? Hay que hacer pago a la Pachamama, a la Pamama, y es un trabajo familiar, ¿no? Va toda la familia. Y cada quien tiene su labor, ¿no? Y bueno, ya habíamos mencionado la religiosidad que está, digamos, presente en todos los momentos y que se ha sincretizado, ¿no? con la religión cristiana, católica. No sé, es una anécdota conocida, ¿no? Cuando una vez, creo que fue en Ayacucho, uno de los santos lo sacaron en andas y se cayó, ¿no? Se rompió. Y vieron que dentro de ella estaba hueco y habían piedras que pertenecían a una huaca. Entonces, fue una forma en la cual alternaban o mimetizaban también la religión antigua, y eso debe haber sido hace muchos años, que para poder todavía celebrar sus ceremonias antiguas conjuntamente con las cristianas, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del Coyoditi, ¿no? Que es una fiesta que ya es tradicional, pero que se realiza yendo pues al nevado, ¿no? Llevando la cruz. Y acá pues vemos la fiesta de las cruces coincide, ¿no? Por lo menos aquí, en febrero es con la chacata, que es la cruz andina, la cruz, digamos, la constelación andina, que está, digamos, en ascenso. Entonces, la fiesta de la cruz,
que tiene su misa, tiene su bendición y todo, coincide justamente con la aparición de la chacata en el cielo. Entonces, bueno, este es un ejemplo del maíz, ¿no? Las diferentes variedades de maíz, los rituales que se hacen, ¿no? Y que es vigente actualmente para poder estar en armonía con nuestra naturaleza, con nuestro paisaje, y este se conserve, ¿no? Entonces hay diferentes rituales, y como mencionaba, pues es una cultura de crianza en que el hombre, pues, no solamente cría la naturaleza, sino también es criado por ella. Entonces, viendo esto, bueno, para ir terminando, estas culturas han generado pues toda un modo de vida en armonía con la naturaleza. Entonces, a veces los conflictos que se dan justamente es por no entender esas diferentes visiones, ¿no? Donde, digamos, la visión más vinculada a temas económicos, donde todo se valoriza. Y no digo que está mal, ¿no? Pero cuando se quiere aplicar en diferentes contextos donde la gente piensa diferente, entonces es donde se producen los conflictos. Y consideramos que lo que los pueblos originarios quieren es el atraso, el, es- eh, el poco desarrollo y no ven, digamos, el potencial que tienen este conocimiento para poder eh, tener una visión diferente que nos ayude a conservar nuestro entorno, nuestra casa. Y eso que no he hablado nada de cambio climático en la que hemos trabajado y el cómo estos pueblos tienen resiliencia ante el cambio climático y cómo están adecuando sus conocimientos ante los diferentes cambios que se vienen dando de manera progresiva en las temporadas de lluvia, en el calor, el aumento de la temperatura. Por ejemplo, ahora están sembrando maíz en pisos más altos. Bueno, eso sería todo, concluyendo ya la presentación y agradeciendo la atención de cada uno. Eduardo, muchas gracias, muy linda tu presentación. Junto a Eduardo Salas ya nos van acercando más, ¿no? A todas las formas en las que nos relacionamos con nuestro entorno. Y es interesante que no solamente hay una forma de ver, sino hay, de acuerdo a las diferentes realidades, también diferentes culturas, hay diferentes formas de relacionarnos y concebir, ¿no? Darles unas interpretaciones a todo lo que nos rodea. Ahora vamos a tener la presentación de nuestro último ponente de esta sesión. Él es Floresmilo Simbaña. Compita Floresmilo, ¿está por aquí? Veamos, ahí está. Ahí está con la camarita prendida. Bueno, Floresmilo, bienvenido. Te presento un poco. Floresmilo Simbaña es historiador. Fue ex dirigente de CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotros. Te damos el espacio para que puedas hacer tu presentación con nosotros. Sí, buenas tardes con todos los compañeros y compañeras que están presentes ahí. Primero agradecer la invitación que me han hecho y bueno, con lo que podamos compartir con ustedes las opiniones, pues veamos en la conversación que podemos hacer. Bueno, el tema del concepto, la propuesta o la visión de Sumacausa en el Ecuador y particularmente en el movimiento indígena, que es un tema que necesariamente debe ser mirada desde dos líneas, digamos, para poder tener una apreciación un poco más completa. La una es la que tiene que ver con el Sumacausa o Allicausa, como ya había mencionado el ponente anterior, como un principio
filosófico, como un principio ético que ordena la comunidad. Y eso podemos verlo tanto a nivel de diálogos cotidianos dentro de las comunidades, en las conversaciones que dan, no solo en el tema económico productivo, ¿sí? Esta idea de Sumacausa y del Cauce, se desarrolla también en el momento de organizar la vida en sí mismo, la vida colectiva, la vida personal, es decir, cuando las sesiones, si cabe el término, o la conversa, el diálogo que arman los mayores cuando una persona se casa o contrae matrimonio o tiene un hijo, ¿sí? Entonces se juntan los mayores de la familia, de la comunidad, para conversar y dar sus opiniones, su mensaje, digamos así, ¿no? Entonces, eso también es entendido como summa causa y como agi causa. Entonces, digamos, este concepto no solo se aplica al ámbito de la economía, de la producción, sino también a niveles de la vida en un sentido más amplio de la palabra. Y a nivel de discurso del movimiento indígena, casi desde los orígenes de la CONAIE, de la Confederación Nacional de Ecuador, que se desarrolló en los años 80, podemos encontrar en los textos que ha publicado la organización, podemos encontrar ya la utilización de este concepto, pero a ese nivel que yo les decía, todavía no adquiría una dimensión de proyecto político o perspectiva política, ¿sí? O programa político. Entonces, porque en esas épocas, en los 80, en el surgimiento y después en los 90, el concepto que privilegiaba el movimiento indígena para armar su discurso, armar su propuesta, o la visión de su propuesta, es justamente la plurinacionalidad y la interculturalidad. Son los dos conceptos que dan cuerpo o estructura a su visión política, a su propuesta. En medio de eso, lo comunitario es también la base de esta idea. O de este proyecto político que el movimiento, en el caso ecuatoriano, ha manejado. El concepto de summa causa empieza a adquirir ya un cierto nivel de perspectiva política a partir de finales de los 80 y sobre todo a partir de los años 2000. ¿Sí? Podemos encontrar ya que hay debates, documentos que dan cuenta de esto, de una percepción de ampliar el concepto y llevarlo a una dimensión mucho más grande, más general, ¿sí? Y con el paso del tiempo, en el caso ecuatoriano, este concepto da fuerte, o está presente bastante fuerte en los debates que surgen en la oposición a los tratados de libre comercio. Que en esos años, fines de los 90, inicios de 2000, en la región se promovía la firma del ALCA, que era un tratado regional con Estados Unidos de libre comercio, que fracasó por la movilización de las organizaciones, la oposición de la gente, de la sociedad. Finalmente se declaró cerrado ese proceso o esa intención en el año 2004, y cada país empezó o Estados Unidos cambió la estrategia, ya no firmar un tratado regional, sino bilateral, de país a país. En el caso ecuatoriano, acá el gobierno de entonces intentó hacer un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos y recibiendo la oposición. Entonces, esa oposición al TLC, ¿sí? A la visión económica y social y política incluso de estos tratados de libre comercio, es respondida desde las organizaciones sociales, particularmente en el caso ecuatoriano del movimiento indígena. Y en este debate, que digamos, como el tema económico era central porque el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Entonces, adquiere mayor relevancia el concepto de summa causa, es decir, como una visión general de la economía, ¿sí? De cómo se debe organizar una economía, ¿sí? Alejado de los parámetros neoliberales, incluso alejado de los parámetros capitalistas.
y en algunos elementos incluso apartados de aquellos elementos de Occidente, diríamos, que, que, que generalmente se vino desarrollando la cultura capitalista, ¿no? de corte eurocéntrico. Entonces, en esa dimensión, este concepto va adquiriendo bastante peso, bastante fuerza, y cuando el Ecuador inicia un proceso de constituyente, o el último proceso de constituyente que se lleva acá entre el 2007 y el 2008, el suma causa se convierte en el discurso central de la propuesta del movimiento indígena. Obviamente con Compa. entonces, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí, se había cortado un momentito el audio. Ahora sí. Ya. Entonces decía que este debate se ve, aquí en el Ecuador se ve reforzado con lo que venía, con la fuerza que venía de este tema en la constituyente del proceso boliviano. Entonces, que inició antes que en Ecuador. Entonces, con esa fuerza de Bolivia, con lo que ya se venía discutiendo acá, la idea de suma causa adquiere una dimensión bastante grande, ¿sí? Y pasa a ser uno de los discursos fundamentales del movimiento indígena. No solo el movimiento indígena, pero sobre todo el movimiento indígena. Entonces, ahora, esto digamos como una primera parte. La segunda parte que quería compartir con ustedes es que a partir de la constituyente se empieza a discutir de una manera bastante fuerte la visión de suma causa. Y se dan un montón de lecturas, ¿sí? Respecto de qué se debe entender o qué se entiende o qué es el suma causa. ¿Sí? Acá tenemos en vigencia el gobierno de ese entonces, ¿sí? Que se inscribe dentro del ámbito de los gobiernos progresistas. Tenía una visión de suma causa, incluso oficialmente intentan hacer una conjugación con los conceptos de socialismo y hablaban del socialismo del buen vivir, ¿sí? Y las leyes, incluso los programas de políticas públicas que impulsaba el gobierno, empiezan a llamarlo o ponerle como un ámbito de suma causa. Entonces, o del buen vivir, que era el concepto que utilizaban más. En cambio, en el movimiento indígena se intenta como una especie de contrapropuesta a esa visión del gobierno, ¿sí? Y se hace énfasis en lo comunitario, del suma causa, en el tema de lo comunitario, perdón, ¿sí? Es decir, no se puede hablar de suma causa sin hablar de lo comunitario, y en conjunto no se puede hablar de eso sin la idea de plurinacionalidad. Entonces, se juntan estos tres conceptos, ¿sí? Para contrarrestar el peso que tenía el discurso del gobierno, ¿no? Entonces, comunidad, suma causa y plurinacionalidad como tres elementos que deben dar vida a una visión desde ese sentido. Y si nosotros vemos todos estos debates, a partir de los escritos que se van publicando, vamos a ver que van a tener un carácter hasta más o menos los años 2010, 2012, ¿sí? En donde se da un peso casi absoluto o casi total la idea de suma causa. Pero a partir de esos años se va relativizando la utilización de este concepto y se le va poniendo otros conceptos que intentarían dar más cuerpo a esta idea. Tanto es así que incluso el gobierno cada vez va utilizando menos la idea de suma causa, porque en el discurso y en los documentos oficiales del gobierno esto era una permanente. El gobierno, digamos, como eje ordenador, por ley, tiene que presentar una planificación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo, cada 3 años. Entonces, el primer documento que sacan en el 2009
el gobierno de ese entonces, de Rafael Correa, el plan del buen vivir del 2009. Este concepto es utilizado de manera amplia, ¿sí? Incluso hay todo un capítulo entero y que se intenta hacer una lectura, vamos a decir, casi universal de la idea. Se empieza a utilizar ideas y conceptos desde los griegos hasta la actualidad para dar una idea del summa causa, ¿sí? Y lo ponen como un paradigma, siempre fue manejado como la idea del paradigma, ¿sí? Pero pasan los años y en el otro plan que presenta el mismo gobierno en el 2013, el plan nacional, el tema del buen vivir, el summa causa, deja de tener relevancia y pasa a convertirse, y esto no es una metáfora, es real, en todo el plan nacional, ¿sí? El summa causa, el buen vivir, se reduce a 2 párrafos de un capítulo, ¿sí? Entonces ya no es el gran paradigma, ¿sí? Anticapitalista, ¿sí? Paralelo a una visión del socialismo, que ellos lo llamaban así, el socialismo del buen vivir. Entonces, y en el 2013 se convierte el summa causa o el buen vivir como un indicador de política pública, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que utilizan. Dice el summa causa y es un indicador de política pública. Y ocupan solo 2 párrafos, ¿sí? En tanto al movimiento indígena, deja de utilizar cada vez menos el concepto de buen vivir y hacer de manera exclusiva énfasis en el concepto de summa causa. Esto por una diferenciación o intento de contrastación con el discurso que llevaba el gobierno, ¿sí? Entonces, a esto, que es propio de la cultura de la época, hay que sumarle la experiencia mismo que fue teniendo, no solo en ese momento, sino la visión global digamos, del proceso, con la experiencia del movimiento indígena en la parte de lo económico, ¿sí? Entonces, esos grandes conceptos o esas grandes ideas que conformaban el summa causa, en los hechos concretos de la actividad de las comunidades, de los programas que impulsaban las comunidades, resultaba a veces demasiado abstracto y no daban respuesta, ¿sí? Entonces, y eso también podemos verlo todo en los documentos publicados en la época, más o menos en esta misma época, y que publica el movimiento indígena o sus dirigentes o sus militantes, tienen un carácter y los que se publican a partir de esa fecha tienen otro carácter, ¿sí? Se vuelve a dar más énfasis al tema de lo comunitario. Incluso ya no es el summa causa que contiene a lo comunitario, sino al revés, es lo comunitario que contiene al summa causa, ¿sí? No se puede entender, este concepto sin el otro, pero como un eje abarcante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este concepto, más allá de lo que, como decía anteriormente, es una idea que se maneja en las comunidades, que tiene varias aplicaciones o acepciones, ¿sí? Se va recogiendo la experiencia que se va teniendo en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la producción, se avanza hacia el mercado, es decir, ya producimos en la chacra, producimos ecológicamente, nos desarrollamos como agroproducción. Pero ¿cómo desde la idea del summa causa avanzamos hacia el mercado? El mercado, el summa causa involucra mercado, no hay mercado, o qué se entiende como cómo circula la producción bajo la idea de summa causa, ¿sí? Entonces se vuelve a hacer énfasis en temas como el trueque, el intercambio, ¿sí? Y experiencias concretas del trueque que dejan ser de intercambio directo de productos, ¿sí? Ya no solo se intercambia, qué sé yo, papas por naranjas, sino incluso se empieza a compartir, y hay unas experiencias, sobre todo en la Sierra Centro, experiencias que se empieza a compartir productos por servicios, ¿sí? Entonces, estos espacios, digo, que empezó como trueque,
ya no era solo local, sino empezó a ser ya incluso ocupar ámbitos ya más provinciales incluso. Entonces, a partir de eso se va releyendo a partir de estas experiencias que no son nuevas, pero sí son nuevas teorizaciones propias de las organizaciones a partir de las experiencias concretas. ¿Sí? Y en medio de esto, ¿qué rol tiene el Estado bajo esta perspectiva y la economía social? ¿Sí? ¿Son complementarios, son contradictorios? ¿Sí? Si son complementarios, ¿hasta dónde? Cabe recordar que acá, en el caso de Ecuador, tenemos la experiencia de estos gobiernos locales, prefecturas o municipios manejadas por el movimiento indígena. ¿Sí? Entonces, estos municipios, estos gobiernos locales del Estado, ¿hasta dónde tuvieron la capacidad para llevar adelante lo que en el discurso sosteníamos como propuesta, como suma causa? ¿Sí? El Estado absorbió a las comunidades, ¿sí? A la producción local. El Estado, en este caso los municipios, pudo manejar lógicas distintas de mercado, o hay una coordinación, una complementariedad, o son cosas que no se pueden mezclar. Entonces, todos esos debates empiezan a cambiar, a darle un tono más distinto a ese discurso abstracto inicial del summa causa. Entonces, y es un proceso que está en marcha, es un proceso que en este momento, tanto a nivel de debate dentro de las organizaciones, ¿sí? Como a nivel de estudios o investigaciones hechos por los propios militantes del movimiento indígena, es lo que está alimentando, y se habla en estos momentos de una reelaboración de la propuesta del proyecto político. Entonces, hasta ahí yo podría dejar cuál ha sido una especie de genealogía del debate del summa causa como movimiento indígena y como propuesta política. Sí, genial, muchas gracias, Compita Flores Milo, y a los tres ponentes en realidad nos han acercado desde sus conocimientos y experiencias, ¿no? Para saber cómo es que se concibe la casa común, y también el summa causa, ¿no? Que vendría a ser el buen vivir desde Ecuador, cómo es que se ha practicado, cómo también se entiende. Ahora vamos a tener nuestro espacio de compartir, como en todas las sesiones. Les invitamos a que puedan levantar su manito si tienen alguna pregunta, y también más queremos escucharles, ¿no? Estos dos temas son temas más de experiencias, de interpretaciones, y acá no solamente tenemos compitas de Perú, también tenemos de varios países de Latinoamérica, y también fuera. Entonces sería muy interesante también que nos compartan, ¿no? Cómo ustedes han experimentado que el buen vivir, y cómo entienden también la casa común, o si tienen alguna pregunta, alguna duda que ha quedado de las ponencias de los tres. Para Eduardo Salas, Eduardo Castro y Flores Simbaña. Anímense, compitas. Pueden levantar su mano. Les vamos a permitir habilitar el audio desde acá para que puedan compartir o compartir su duda, su pregunta o su experiencia. Pero vamos a dar unos minutitos por si se animan. Bueno, desde el chat, Gabriela Cota nos comenta, bueno, agradecen por las presentaciones, las intervenciones, y Gabriela nos comenta que en Brasil el buen vivir no ha llegado al gobierno, solamente se queda en una relación o un concepto que es de movimientos campesinos, ¿no? Su experiencia de Brasil. No sé si Gabriela nos querrías quizás compartir más, extender un poco más esta visión para poder entender, comparar también con Ecuador, quizás con Perú.
te podríamos dar un espacio para que puedas intervenir. Puede ser, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Gabriela. Gracias, gracias. Gracias. Aquí en Brasil, nosotros costumamos compartir sobre el buen vivir, Sumacausai, desde los movimientos campesinos. No tenemos esta experiencia de Ecuador, yo creo que es el país de flores. La experiencia, por ejemplo, de incluir los conceptos de buen vivir dentro del Plan Nacional de Desarrollo del país. Y pienso que el camino para que Brasil llegue a esto es muy grande, como ustedes pueden escuchar en las redes sociales, que nosotros estamos en un gobierno fascista. Es muy complicado, pero el camino dentro de los movimientos campesinos está siendo muy interesante. Nosotros aquí en mi departamento, en el estado de Alagoas, nosotros tenemos un sistema participativo de garantía de producción orgánica de alimentos entre campesinos de todo el departamento. El nombre que los campesinos escogieron para se definirse fue justamente el buen vivir. Es un poco de eso. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. A ti, Gabriela, muchas gracias por tu experiencia. Si me permites. Eduardo, adelante, claro. Bien, solo yo debo retirarme, debo estar en otro lugar en una media hora. Así que quisiera felicitar a los compañeros, a mi tocayo Eduardo y también a Flores Milo por la participación y insistir en algo. El buen vivir, el sumas causa y la casa común tienen que dejar de ser conceptos para ser experiencias que nos hagan cambiar. Es decir, no vamos a llegar a sumas causa y por decreto. En nuestro país, la experiencia que tengo yo es que tenemos leyes que son muy bonitas, muy buenas, pero la aplicación es complicada, compleja, o no se hace, o simplemente echa la ley, echa la trampa. Entonces hay un trabajo muy grande que se tiene que hacer para cambiar las voluntades, cambiar los paradigmas, cambiar la manera de relacionarnos. En el Sumas Causai, por ejemplo, del mundo andino del que yo provengo, el Sumaj está más relacionado a la relación que uno establece con los seres humanos. ¿Por qué? Porque se parte de que la relación con la naturaleza ya es una relación armónica. Es decir, yo ya me considero parte de la naturaleza y convivo con ella de una manera armónica, buena, y entonces para que sea completa, tengo que tener una relación buena con los seres humanos también, para que sea suma. En el mundo, por ejemplo, indígena amazónico, con los CCEJAS, al visitarles en su comunidad, estábamos entrando a la comunidad y me pareció un poco raro ver una suerte de como una calle, cosa que no hay. Entonces yo pregunté al jefe, le pregunto, le digo si había algún plan, o sea, cómo es que estaban haciendo, porque ya me parecía un centro poblado, y cómo es que lo estaban haciendo. Y entonces me dice, no, sino aquí simplemente cada uno pues está poniendo así como quiere. Y le digo, pero ¿cómo? O sea, yo puedo venir y, por ejemplo, si soy de la comunidad, ¿pongo aquí mi casa? Sí, claro. ¿Y cuánto de terreno puedo tomar? Pues toma lo que necesites. Pero, ¿y si tomo harto? Bueno, si necesitas harto, toma. Es decir, a mí me decía, Dios mío, cuando en una ciudad 1 metro cuadrado te cuesta una cantidad de tiempo de trabajo, es decir, mira, no es que tienes que poseer, están las cosas para que tú puedas utilizarlas para
para bien. Entonces, significa que en el caso, por ejemplo, también de las comunidades indígenas amazónicas, hay una relación básica con la naturaleza que ya es de armonía, que ya es de respeto. Cuando un indígena entra a la Amazonía para mitallar, ¿ah? Entonces, lo primero que hace es, antes de comenzar esto, le pide permiso, voy a entrar, voy a quitar algunas cosas, ¿no? Entonces, porque las necesito para comer, para vivir, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero te pido permiso. Cuando en el mundo andino tú llegas a una cumbre y volteas, digamos, una pacheta, entonces miras hacia el lado del que has venido y le agradeces por haberte permitido pasar a este lado y pides permiso hacia el otro lado, que por favor vas a entrar por allí y necesitas que también que te cuide, que te proteja. Entonces hay una relación de respeto, de sentirse igual. En una reunión con una comunidad Harakuts, hablando justamente del tema de los bosques, nos decía Jessica Patiachi, decía, oye, pero ¿por qué tanto hablan de los bosques? Que el bosque, que el bosque. ¿No te das cuenta que tú también eres bosque? Entonces, ese nivel, digamos, de profundidad espiritual y relacional no lo consigues con un concepto teórico, ni mucho menos con una ley. Que hay que por supuesto, seguir adentrándonos en el estudio y en la concepción de todo el mundo y la manera de cómo desarrollarnos, sí, que hay que conseguir leyes que aseguren las posibilidades de vivir no solo a los seres humanos, a los más pobres, también a la naturaleza, sí. Pero nada de esto va a ser posible si es que no cambiamos. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. ¿Ah? A ti, Eduardo. Y te pedimos que te quedes un momentito porque ha llegado una pregunta que quizás para nuestros ponentes de todos nos puedan extender un poco más esta duda. Noé Jiménez, primero quería saber si es que Noé quizás podrías presentarte, desde qué territorio nos comentas, de dónde eres, y quizás para entender un poco más tu pregunta, si no, yo la puedo leer, me comenta si tienes la posibilidad de... Hola, hola, buenas. ¿Se oye? Sí, que te presentes. Hola Noé, muchas gracias. Sí, claro. Bueno, soy Noé, soy de México, de Chiapas. Y bueno, aquí es donde vivo. Y bueno, yo soy biólogo de profesión y con algo de experiencia en campo. También inicié hace 4 años en la agricultura y la artesanía. Y bueno, este tema me llama mucho la atención, puesto que he leído un poco acerca de esto. Y pues planteaba la siguiente pregunta. ¿Por qué se concibe a Dios como padre y no como madre? Y si esto tiene implicaciones en concebir e implementar al patriarcado como un sistema social en que los hombres tienen el poder primario, ¿no? Y si el buen vivir implica repensar a Dios como padre, madre o creador, creadora. Entonces, esto me cuestiono porque en algún momento estuve leyendo, pues, ¿cómo se llama? La oración del Padre Nuestro, ¿no? Y entonces me creó duda, padre, porque dice padre, entonces me fui a checar un poco al arameo y precisamente leyendo algunos libros decían que para entender el concepto padre habría que ser muy arameo y vivir en aquellos tiempos en que Jesús estuvo, ¿no? Y en ese sentido, decían ellas, es que Jesús no lo concebía como una figura masculina, para él era la creación, padre, madre, o el todo, ¿no? Y eso ya me llevó a pensar, bueno, si es el todo, puede ser el Om para otras religiones quizá, o su equivalente. Pero ya en esos tiempos actuales, pues, pienso que se tergiversa mucho toda esta información y llega a tener, pues, sus implicaciones sociales y políticas. Y en ese sentido, hago esa pregunta, si es necesario que este buen vivir, que pues en lo personal a mí me convence, ¿no? Tendría que ser repensado, Dios como padre, madre quizá, pero no sé si eso sea posible
o es a través de las instituciones religiosas. Quizá a través de la espiritualidad, sí, pero de instituciones religiosas y de su acción política a veces pareciera como imposible, ¿no? Yo lo veo en mi territorio. Existe ahí el buen vivir no como concepto, simplemente está el buen vivir. En algún momento lo llevaron los académicos, pero creó conflicto porque ahí no existe. Y se conflictó con el de sustentabilidad. Y es que sí existe el buen vivir en Chiapas, se le llama Cuchilejal, pero es en zonas indígenas, o sea, hay un arraigo a la tierra, hay un respeto, ¿no? Y entonces, al menos en mi terruño, somos mestizos. No existe, no se puede concebir, pero se vive, a pesar de que está lo otro, los monocultivos, todo lo que implicó el desarrollo, ¿no? Y, y de hecho, todavía en la actualidad vemos, yo noto, por ejemplo, que hay mucho incremento de iglesias protestantes y de manera relacionada el incremento del alcoholismo, ¿no? Y también de algunas otras sectas que se presentan, y no me refiero solo al protestantismo, también hay variantes, ¿no? Bueno, pero la pregunta central era esa, si concebir a Dios como Padre y Madre es posible para el buen vivir, y si concebirlo solo como Padre, pues está influenciando pues decir, en un sistema patriarcal, ¿no? En que los hombres tienen el poder primario. Gracias. Gracias a ti, Noé. Eduardo Salas, quizás nos quieres extender. Sí, Noé, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mira, la Biblia... Eduardo, ¿podrías ahora activar? Bien. Bien, sí, te decía Noé, totalmente de acuerdo. La Biblia ha sido escrita por hombres y por masculinos que se han apropiado de Dios y de la figura de Dios y todo, ¿no? Y esto, por supuesto, ha generado estructuras, ¿no es cierto?, masculinas en todo. Hay, dependiendo de las comunidades, hay algunas que son un poco más abiertas y hay algunas que son, por supuesto, muy cerradas en esto. Hablo de, por ejemplo, las comunidades menonitas, o aquí en el Perú que tenemos a las comunidades del Nuevo Pacto Universal, ¿no? Y que están viviendo, vamos, como en los tiempos en los que narra la Biblia y en los cuales la mujer en absoluto aparece para nada, ¿verdad? En el tiempo de Jesús la mujer tampoco, digamos, valía nada, en realidad solamente los hombres, o sea, ni mujeres ni niños valían, en fin. Pero también hay, por ejemplo, estoy recordando el texto de Isaías, donde Dios se compara como madre, ¿no? Dice Dios, en un momento dice, ¿puede haber alguna mujer que olvide al hijo de sus entrañas? ¿No? Dios se compara porque después él va a decir, de repente hay alguna, pues yo no te olvido. Es decir, yo soy como más madre que madre, ¿verdad? Entonces quiero ser como es, no puedo ser la madre que te olvide. Entonces, nos hemos olvidado de eso, ciertamente. Y hay que trabajar también en eso, porque desde lo femenino, pues se arman estructuras ciertamente diferenciadas, ¿no es cierto? Porque por los roles que hemos ido otorgando, que cada género debe tener un rol determinado, etcétera, y los masculinos, pues hemos qué sé yo, nos hemos apropiado de muchas cosas, nos hemos apropiado de las instituciones, nos hemos apropiado de los espacios, en fin. Y hay que comenzar a trabajar nuevamente. Es importante, por ejemplo, cuando se dice la Pachamama, la Madre Tierra. Esto ciertamente tiene una carga muy fuerte también cuando queremos considerar que la tierra es esa madre que te da el alimento, que te cuida y que tiene la mirada femenina sobre ti, ¿verdad?
Eso nos tiene que llevar a cambiar. Por eso decía yo antes, para un campesino delante, digamos, un indígena delante, el sumaj causa, y el sumaj significa más en los términos relacionales humanos, porque el sumaj con la naturaleza ya está considerado. Y ahí, ciertamente, no tiene una connotación masculinizada, para nada, ¿no? La cultura occidental nos ha venido con un dios masculino, nos ha venido con unas instituciones masculinizadas y ciertamente opresoras, ¿no? Hay que replantear, hay que reconstruir, hay que rearmar todo eso, hay que dejar también que los hombres podamos hacer brotar lo femenino que tenemos. ¿Ah? Acordémonos, solamente un cromosoma nos diferencia de la mujer. Los 22 restantes son iguales, ¿no? Entonces, hemos dejado que la ternura, el cariño se nos escape y nuestra manera de relacionarnos. Y esto tiene que ver en la relación, como digo, el grito de la tierra es el grito de los pobres, nos dice la Laudato Si, y en la casa común hay que hacerlo otra vez todo de nuevo. Esos gritos tienen que dejar de ser gritos para convertirse en espacios en voces y en murmullos y en arrullos que promuevan una vida digna para cada hombre, para cada mujer, pero también para cada criatura del universo. Y esto ciertamente se consigue con una mirada no masculinizada. Muchas gracias, Eduardo, y nos despedimos de ti, si es que ya estás corto de tiempo. Gracias por estar en este espacio con nosotros, y esperamos que nos encontremos en otra oportunidad. Ahora sí, compas, podemos seguir con las intervenciones. Les animo a que puedan contar, no es necesario saber mucho del tema, si les quedó alguna duda también. Doris, tienes la manito levantada. Buenas tardes, compa, adelante. Doris Rubaldes. Ahí está, genial. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Para mí ha sido un tema bien interesante. Muchas gracias a las dos personas que nos compartieron con su ponencia, su charla. Pues yo estaba un poco pensando en que para el caso de Colombia, yo soy de Colombia y soy agrónoma y me ha tocado trabajar con comunidades campesinas, pero también con distintos pueblos indígenas, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos una diversidad cultural muy grande. Somos de alguna manera expresiones por regiones de lo cultural, ¿cierto? Y pensarnos que después de lo primero que fue la colonización, o sea, cuando llegan, en el caso nuestro, los españoles, y intentan ese arrastre tan terrible de la parte cultural. Luego lo que de alguna manera nos decía el compañero Eduardo, creo que fue Eduardo que nos hablaba ya hablando de un poco la cosmovisión andina, y que en Perú tuve la gran fortuna de conocer y estar allá unos meses en el país de ustedes, sobre todo a la parte de Queromarca, creo que llama, es esa parte donde hay mucha diversidad de maíz y también de papas. Y una cosa que, digamos, en esas comunidades yo observé fue muy arraigado todavía el tema cultural alrededor de ese reconocimiento de la sacralidad de la tierra, no solamente como ya tanto nosotros en la parte urbana como los más mestizos vemos a veces a la tierra pues como un medio para obtener tal cosa, ¿sí? Entonces, y peor aún con
este modelo, este activista, pues que nos ha llevado al borde de un deterioro de la naturaleza bastante grande, pero también del concepto que inicialmente, incluso yo recuerdo mis abuelos y mis padres nos daban alrededor del respeto, el cariño. Eduardo habló de la crianza, que a mí siempre me ha parecido una palabra muy bonita, ¿no? La crianza, o sea, uno cría la tierra y todo lo que, o la chacra, pero también a su vez uno es criado por ello. Eso es unos principios de reciprocidad muy interesantes que se han ido perdiendo. O sea, se han ido perdiendo, vuelvo y digo, desde la colonización hasta este modelo extractivista tan grande. En el caso de Colombia, para volver a eso, creo que ahí, y estoy de acuerdo con el señor que ya creo que se fue, cuando nos hablaba de la vivencia, ¿sí? Yo sí creo que es antes que un reglamento o una ley o lo que sea, un decreto, es la vivencia. Yo creo que ahí llevamos ya cerca de 4 décadas en procesos de vivencia en distintos territorios. Lo que pasa es que todavía por la voracidad del modelo, en algunas partes, por entrar a la defensa del territorio, somos reactivos. Somos reactivos y las movilizaciones se dan porque pues además no solamente hay que defender la laguna, defender el páramo, defender la selva, sino la vida misma, ¿no? Entonces, fíjate que yo soy optimista que en la medida en que tengamos unas mejores posibilidades de gobiernos más progresistas, podremos avanzar más como sociedad, no digamos a un solo discurso, sino a que se expresen todas estas, todos estos acervos culturales que son tan importantes para podernos relacionar de mejor forma con el entorno, con la naturaleza y entre nosotros mismos, ¿no? Entonces quería un poco plantear eso porque creo que sí debemos, y ayer o antier, en la clase pasada, perdón, que se hablaba también estos otros temas en torno a, lo vimos al racismo y también como la necesidad de la parte de la perspectiva de género, que nosotros los que estamos apoyando y acompañando distintos procesos, podamos también empezar a darle más relevancia a la palabra de los mayores. Los mayores en los pueblos indígenas nos enseñan, las mayoras, lo que nosotros llamamos, bueno, en distintos pueblos es distinto, algunos tienen nombres distintos, pero finalmente son los sabedores y sabedoras. Yo creo que eso es muy importante para que esa voz que muchas veces se queda relegada, y lo digo incluso desde los proyectos meramente políticos, aún en las organizaciones indígenas, ahí hay unas tensiones también en eso. Entonces, si damos mayor espacios para eso, es como estarnos realimentando de algo que en nuestra ancestralidad está y que simplemente a través de todos estos procesos de colonización digamos como, ¿cómo le llamaríamos eso? De pérdida de la identidad, es que en este momento estamos como estamos, ¿sí? Entonces yo sí creo, y eso debe hacerse en los distintos espacios, por supuesto en el trabajo en la tierra, en la parcela o en la chacra, como le decimos acá, pero también en el trabajo con los niños en las escuelas. Y yo creo que esa sensibilidad nos permitirá con el tiempo ir reencontrando el camino de volver integralmente a una relación más cercana a lo que teníamos antes, que es eso que se llama acá en la charla El Buen Vivir, y que de alguna manera debe ir también a entender la sacralidad que tiene nuestra Madre Tierra y nuestra relación que debe ser de crianza y de respeto de todo lo que tenemos alrededor. Muchas gracias.
a ti, Doris, por compartirnos un poco también de tu experiencia y cómo tú concibes estos temas, estos conceptos y debemos pasar más allá, ¿no? Las vivencias. Eduardo Castro, sí, a ver, Ahí está. ahora sí. Ujú. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, escuchando los comentarios bastante interesantes que se han venido dando, creo que justamente se ha tocado un tema que es importante, que es trabajar desde lo local, ¿no? Es desde la comunidad, desde la localidad, desde nuestro propio grupo. Eh, Pratec, por ejemplo, ha tenido una iniciativa de ya de mucho tiempo que lo llaman los núcleos de afirmación cultural, los NACAs. Entonces son agrupaciones, instituciones que trabajan en diversas localidades justamente promoviendo el tema de cosmovisión y afirmación, tal como, bueno, se ha venido hablando aquí y en otros espacios, y buscando, pero sobre todo, buscando poder reafirmar las culturas locales dentro de la propia comunidad, por rescatar el trabajo que hace la organización Bartolomé Aripaya en Quispillac, ¿no? O la que hace Chuimaru en Puno. Entonces, el propio Pichayay, que vino trabajando en Vicos. ¿Por qué? Porque, tal como lo dijo Eduardo Salas, eh, y lo que ha mencionado Nicolás, ¿no? Todo este proceso interesante del summa causae, que Ecuador y Bolivia nos sacaron mucha ventaja respecto a convertirlo como ya una política de Estado, como una parte de la identidad nacional, pero que lamentablemente a los cambios que se dan a nivel político en cada país siempre hay retrocesos e incluso cuestionamientos que llevan pues a dejar de lado lo avanzado, ¿no? En nuestro caso no ha habido intentos más allá de las buenas intenciones, ¿no? Y yo he trabajado mucho en incidencia política y siempre he terminado decepcionado, ¿no? Porque a nivel de municipalidades o gobiernos regionales solamente son intereses o hay un interés momentáneo que a veces no se manifiesta en cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, para sacar ahora todo el año pasado estuve tratando de sacar una ordenanza de protección al agua, ¿no? Justamente recogiendo el tema de la cosmovisión, el tema de la conservación, el tema del poder rescatar saberes y valores vinculados al agua, y lamentablemente no se tuvo la participación de la municipalidad tal como uno esperaba, ¿no? Siempre había otras prioridades y cambios constantes dentro del personal, uno tenía que empezar de nuevo y finalmente pues quedaba en nada, ¿no? Entonces muy poco es lo que se avanza, en el gobierno regional ni hablar, ¿no? Y eso que años antes hubo una corriente mucho más intensa, donde incluso yo tuve a veces hasta la desazón de tratar con funcionarios que consideraban esto como una peculiaridad y nada más, ¿no? Entonces, creo que se debe trabajar desde el local, ¿no? Los procesos que yo llamo de dentro hacia afuera. Y que sea la propia población la que pueda generar estos procesos de incidencia dentro de sus propias localidades, como me dijeron al final, ¿no? Los jóvenes toman la posta, hay que trabajar desde las escuelas, que son como mencionaba la persona que me antecedió, el saber de los ancianos se va perdiendo, ¿no? A medida que van ya dejando este mundo, todo su conocimiento se va con ellos. ¿Por qué? Porque ya no hay ese contacto de abuelos con sus nietos, con los niños, como maestros dentro de su propia localidad, ¿no? Siempre saco el ejemplo de que a veces la escuela está muy divorciada de la comunidad, y eso hace que al final deje de lado todo ese conocimiento que la propia comunidad tiene. Entonces, a veces se enseña pues la historia del Perú, pero los niños salen sin saber la historia de su comunidad. Entonces, pierden los conocimientos, por ejemplo, en los pequeños oficios, cómo hacer herramientas, cómo hacer tejidos telares, que sus padres y abuelos todavía conocen, ¿no? Entonces,
es hacer que se retome el contacto, para que ese conocimiento se mantenga y que sean los jóvenes los que al final puedan ellos asumir ese reto de poder mantener su cultura viva y el respeto y el cariño hacia la naturaleza. Muchas gracias, Eduardo. Para también quizás agregar más, Flores Milo, estarás por aquí para, después de los comentarios de la compa Doris, también un poco acá del compa Noé, quisiera sumar algo más a las intervenciones que se han dado. Sí, bueno, unas dos ideas que me parece importante destacar es que en el caso de Ecuador, hay una, digamos, el proceso que se ha venido llevando acá exige que sin abandonar las experiencias locales, sin abandonar las iniciativas locales, se avance hacia una visión mucho más amplia, ¿ya? No, y esto no solo es una acción conceptual o teórica, sino también es real, porque las comunidades, y creo que también debe ser eso en Perú y en otros países, las comunidades dejaron hace mucho tiempo ser realidades enteramente locales, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿ya? Las comunidades de una zona que se llama Cayambe, que está a 2 horas al norte de la ciudad de Quito, ¿sí? Son especialistas o están especializados en el cultivo de cebolla, ¿sí? De varios tipos de cebollas. Pero no producen para el mercado local. Producen su expansión con la cebolla, llegan hasta casi el centro de la sierra ecuatoriana y se expanden hacia el norte, incluso llegan hasta Pasto, hacia el sur de Perú, perdón, de Colombia, ¿sí? Entonces, pensar la realidad comunal ya hace rato dejó de ser un hecho meramente local, ¿sí? Incluso hay casos como las zonas de las comunidades de las sierras centros de Chimborazo, ¿sí? Acá en el Ecuador, que producen exclusivamente para la exportación, de manera directa, no a través de mediaciones empresariales, sino son las comunidades que exportan directamente quinoa, ¿sí? Entonces, esta idea de suma causa tiene que topar, tiene que recoger esas experiencias concretas, si no todo debate es abstracto, ¿sí? E incluso una de las acusaciones en contra de suma causa, por ejemplo, acá en el Ecuador, cuando se debatía este tema, era que el suma causa solo se puede aplicar y se puede pensar en realidades rurales y agrarias. Y nosotros como indígenas decíamos, no, el suma causa es una forma de organizar la economía, una forma de organizar la sociedad, una forma de organizar la vida, y eso sea que estés en el campo, en el páramo, o sea que estés en las ciudades, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú piensas del suma causa en la comunidad allá en el páramo y cómo piensas el suma causa en plenos centros urbanos de las grandes ciudades? Entonces, ese es lo que estamos diciendo, es que si queremos elaborar una propuesta realmente alternativa o contracapitalista, todos los elementos debemos discutirlos y rediscutirlos. Eso, muchas gracias. Y disculpen que me tengo que retirar porque estoy saliendo de viaje y me dificultó seguir. Y para mí, primero, agradecerles infinitamente por la invitación para compartir estas ideas con ustedes y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias y disculpen que tenga que retirar. Gracias a ti, Flores Milo. No te preocupes. Igual, compitas, ya estamos llegando a la parte final. Si es que no hay más intervenciones, nadie más tiene alguna pregunta, una duda, vamos a cerrar como siempre con las palabras finales. Ya Eduardo Salas y el compa Flores Milo ya lo dieron y se tuvieron que retirar. Nos quedaría Eduardo Castro, si quisieras dar unas palabras de despedida antes de culminar esta sesión. Bueno, como mencionaba, creo que se han dado opiniones bastante interesantes. Destaca pues que haya
iniciativa, ¿no? En poder implementar propuestas que formen estos grupos de reflexión, de aprendizaje sobre este tema, que involucra pues muchos aspectos, desde la parte cultural hasta la parte climática, pasando por la legal, la social, y que en cierto modo pues abarca más allá de lo local, ¿no? Pero justamente tenemos que empezar en poder dar estos primeros pasos. En realidad son muchos pasos los que se han dado, pero los que recién están entrando a esta temática, poder ver desde su propia localidad lo que se puede hacer, ¿no? Y creo obviamente que así se va a ir escalando, ¿no? Entonces yo agradezco la oportunidad de poder dar una opinión, ¿no? Producto ya de la experiencia, del trabajo que se ha venido haciendo en Ancash, y agradeciendo la presencia no solo de connacionales, sino también de gente de México, de Brasil y de otros países que han mostrado interés en poder escucharnos, ¿no? Y agradezco a los organizadores y bueno, espero poder participar en una siguiente oportunidad. Gracias, Eduardo, gracias a ti y también a los dos ponentes que ya se fueron. Ha sido un espacio muy bonito, muy lindo para poder adentrar. Ha sido muy claro también las experiencias. Con estos comentarios cerramos la sesión. También aprovechamos en despedirnos de la transmisión en vivo, las personitas que están conectadas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos el próximo martes, como toda la semana, y ahí comenzamos el último módulo de esta escuela. Y eso sería todo. Gracias, compas, por estar acá. Ahora doy pase a Pepe para que ya nos dé unas indicaciones finales, también sus comentarios. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias a los compas en redes sociales, en Facebook, YouTube. Vamos a terminar acá la transmisión de YouTube.